Imagina intentar entender, no sé, miles de conversaciones a la vez en un estadio de fútbol abarrotado, pero solo pudiendo escuchar fragmentos de un segundo. Ujú. Ese es el reto, más o menos, al que se enfrentan quienes intentan descifrar el lenguaje del cerebro. Y no es solo que los fragmentos sean cortos, es que además la mayoría de la gente susurra, otros gritan de vez en cuando sin ton ni son, y encima sospechas que la mitad de los interlocutores importantes ni siquiera están en el estadio. O sea, estás intentando dibujar un mapa social a partir de puros ecos. Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en un artículo científico que propone una nueva herramienta para subir el volumen de esos susurros y darles algo de sentido. Exacto. Vamos a desgranar un modelo estadístico llamado SOTS, que está diseñado para entender la actividad de las neuronas incluso cuando los datos son, como siempre, escasos y ruidosos. Un problema endémico en neurociencia. Exacto. Es un artículo que presenta una solución matemática, la verdad es que muy elegante, a un problema muy terrenal, muy de laboratorio. Y a lo largo de esta charla vamos a ver si esa elegancia teórica, si sobrevive al choque con la realidad biológica y si de verdad ofrece una ventaja tangible. Perfecto. Pues mira, yo voy a explorar con más entusiasmo los conceptos clave del artículo. ¿Cuál es el problema de base? ¿Por qué la solución que proponen es tan ingeniosa? Y, ¿qué puertas puede llegar a abrir? Y yo voy a adoptar una postura, digamos, más analítica. Voy a ponerle las cosas difíciles. Cuestionaré sus supuestos, señalaré las concesiones que hace y evaluaremos juntos si las pruebas que presentan son tan contundentes como parecen a primera vista. Pues venga, entremos en materia. Para entender el desafío, lo primero es saber cómo hablan las neuronas. Lo hacen con pulsos eléctricos, como un código Morse ultra rápido, que llamamos espigas. Cuando los científicos pinchan electrodos en el tejido cerebral, lo que recogen son estos trenes de espigas. Y el objetivo final, el santo grial, es modelar estos trenes para descifrar la conectividad. Eso es, la conectividad funcional. Es decir, quién habla con quién y qué se dicen. Y aquí es donde la cosa se pone fea, pero muy rápido. El primer gran muro es que los registros de alta calidad, donde puedes escuchar a muchas neuronas a la vez, duran un suspiro. Poquísimo. Hablamos de minutos, a veces segundos. Y esto pasa por limitaciones de los electrodos o porque las neuronas en una placa de Petri sencillamente no tienen un buen día y no aguantan mucho. Exacto. Y con esa miseria de datos, los modelos estadísticos clásicos tienden a cometer un pecado capital, el sobreajuste, El famoso overfitting. que es el equivalente a empollarse un libro para un examen, ¿no? Totalmente. Te aprendes cada coma de memoria, pero como te cambien una palabra en la pregunta, te quedas en blanco. Un modelo sobreajustado es un genio describiendo los datos que ya ha visto, pero es completamente inútil para predecir lo que va a pasar un segundo después. Y luego está el segundo problema, que es más sutil, pero igual de destructivo, la sobredispersión. Sí. Muchos modelos de libro de texto, como el famoso modelo de Poisson, parten de una suposición muy cómoda. Conveniente, sí. Que la variabilidad de los disparos de una neurona es exactamente igual a su promedio. Una simplificación matemática maravillosa que la biología, pues, se salta a la torera casi siempre. Totalmente. Las neuronas reales son mucho más caprichosas, más ruidosas de lo que predice ese modelo ideal. Y para verlo, la figura 1A del artículo es demoledora. Pinta la relación entre el promedio de disparos y su varianza. La línea del modelo de Poisson es una diagonal perfecta. A más promedio, más varianza. 1:1. Pero la línea del modelo que proponen aquí, la distribución binomial negativa o NB, está por encima. Te está diciendo que para un mismo promedio de actividad, la varianza real es mucho mayor. Captura ese comportamiento errático, sobredisperso, que vuelve locos a los neurocientíficos. Cierto, la sobredispersión es un enemigo conocido. Y el modelo binomial negativo, el NBGLM, es el arma estándar para combatirlo. Pero, y aquí está el meollo del asunto, el propio artículo confiesa que esta arma se encasquilla cuando tienes pocas balas, o sea, pocos datos. Claro. Los métodos habituales para estimar sus parámetros fallan. Así que la pregunta que de verdad intenta responder este trabajo no es qué modelo usar, sino cómo ajustarlo para que funcione en la vida real, en condiciones de escasez. Es que ese es el verdadero corazón del artículo. No están inventando una nueva física para las neuronas, sino una nueva forma de escucharlas cuando apenas susurran. Exacto. Pero antes de aceptar su solución, quiero plantear una duda fundamental sobre el problema mismo.
El modelo asume que esta sobredispersión es una propiedad intrínseca de la neurona, que la neurona es por naturaleza ruidosa. Vale. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si esa variabilidad extra que medimos no es ruido, sino el eco de otras conversaciones que no estamos oyendo? Quizá la neurona parece impredecible porque está siendo influenciada por docenas de otras neuronas que no tenemos en nuestro registro. Ostras, claro. O sea que el ruido podría no ser ruido, sino una conversación oculta. ¿Y el modelo SOTHS tiene en cuenta esa posibilidad? No explícitamente. Trata la sobredispersión como una característica propia de la neurona que sí observamos, como si fuera parte de su personalidad. Es una simplificación, una de las primeras concesiones que el modelo hace a la complejidad del cerebro, y es crucial tenerla en mente. Un punto importantísimo. Bien, con este campo de minas, pocos datos, neuronas ruidosas y quizá ocultas, el artículo despliega su solución, el modelo SOTHS. El acrónimo de trenes de espigas cortos y sobredispersos. Exacto. El nombre completo es Modelo Jerárquico, Bayesiano Empírico. Suena a conjuro, pero es más sencillo de lo que parece si lo desmontamos pieza a pieza. A ver ese desmontaje. Primero, jerárquico. El modelo tiene capas. En lugar de ajustar los parámetros de cada neurona usando solo sus propios y escasos datos, lo que nos llevaría de cabeza al sobreajuste, el modelo asume que todos esos parámetros individuales provienen de una distribución común, una especie de plantilla o prior. Es como si quisieras estimar la altura de una persona, ¿no? Justo. Puedes medirla una vez y fiarte de ese número, con su posible error. O puedes usar esa medición, pero ajustarla ligeramente sabiendo cuál es la altura media de la población general. Esa información previa hace que tu estimación final sea más robusta y evita valores absurdos. Es un pacto con el diablo, en cierto modo. Estás diciendo, prefiero estar consistentemente un poco equivocado a tener la posibilidad de estar catastróficamente equivocado. Me gusta esa definición. Introduces un pequeño sesgo a propósito para reducir drásticamente la posibilidad de un error garrafal. Es el corazón del pragmatismo en estadística. Y la segunda parte del nombre, bayesiano empírico, es el culmen de ese pragmatismo. Un enfoque bayesiano puro te exigiría definir esa plantilla a mano basándote en tu conocimiento experto. Y luego, bueno, te enfrentarías a unos cálculos que podrían jubilar tu ordenador. El enfoque empírico es un atajo brillante. En lugar de inventarte el prior, lo aprende de los propios datos que estás analizando. Un atajo que, de nuevo, tiene un precio. Estás usando los mismos datos dos veces. Primero para definir las reglas del juego, o sea, el prior, y luego para jugar el partido. Claro. Los puristas teóricos se rasgan las vestiduras con esto, pero en la práctica suele ser endiabladamente efectivo. El artículo lo admite sin tapujos, lo llama un compromiso. La gran pregunta es si el sesgo que introduces con este encogimiento, el shrinkage, es un mal menor comparado con el desastre del sobreajuste. Y para rematar la faena, el modelo tiene otro as en la manga, una función de enlace flexible. Dicho en cristiano, no da por sentado cómo se relacionan las neuronas de entrada con las de salida. También lo aprende, lo que le da una flexibilidad camaleónica. La ecuación 13 lo resume todo. El resultado final es una media ponderada entre lo que te gritan los datos crudos y lo que te susurra el modelo previo. Y un parámetro clave, sigma, hace de árbitro. Y ese es el eje sobre el que pivota todo el invento. Si el modelo no lo estima bien, todo el edificio se viene abajo. Y viendo la complejidad del modelo en la figura 3A, con todos sus hiperparámetros, R, omega, sigma, gamma, me asalta una duda. ¿Cuál? Al optimizar algo con tantas piezas móviles, corres el riesgo de caer en un mínimo local. Es como buscar el punto más bajo de un paisaje montañoso a ciegas. Es fácil acabar en un pequeño valle y creer que has llegado al fondo cuando el Gran Cañón está a unos kilómetros. ¿Y cómo evitan que pase eso? Usan una técnica llamada buzzing hopping, que es como darle una patada al sistema de vez en cuando para ver si salta un valle más profundo. Pero el riesgo nunca es cero. Me recuerda a un proyecto en el que pasamos semanas optimizando un modelo solo para darnos cuenta de que estábamos atascados en un mínimo local por un bug en una librería de software. A veces la teoría es perfecta, pero la implementación te la juega. Entendido. Es una pieza de ingeniería compleja, pero con una lógica interna muy potente. Pero vamos a lo que importa. La pregunta del millón. ¿Funciona o no? Y aquí es donde, para mí, el artículo se gana el sueldo.
La batería de pruebas que le meten es brutal. A ver, esos leones. Pues primero, un test de coherencia. Generan datos con el propio SOTS y comprueban si es capaz de recuperar los parámetros originales. Pasa con nota. Vale. Luego, lo más duro. Lo ponen a competir en territorio enemigo, analizando datos generados por sus rivales, los modelos NB, GLM y Poisson. Y finalmente, el juicio final. Lo enfrentan a una simulación de red neuronal mucho más realista y, lo más importante, a datos experimentales de verdad, de retinas de ratón. Hay que reconocer que es una validación exhaustiva. No han dejado muchos flancos al descubierto en ese sentido. Y los resultados son increíblemente consistentes. Si miras las figuras 5 y 8, el patrón se repite una y otra vez. SODS, la línea roja, machaca a los demás. Consigue un R cuadrado más alto, o sea, explica mejor la variabilidad, y un error cuadrático medio más bajo. Y lo mejor de todo es que su ventaja se dispara justo donde más importa, cuando hay pocos datos. Sí, los resultados son positivos. La tendencia es innegable. Pero, a ver, pongamos las cosas en perspectiva. Vale, es mejor, pero ¿por cuánto? ¿Hablamos de una revolución o de una mejora incremental que viene con una mochila llena de complejidad matemática? Bueno, En algunos gráficos, como en la figura 5A, con 100 ensayos, la diferencia en la mediana del R cuadrado es mínima, quizá de 0,97 frente a 0,96. ¿Justifica eso adoptar un modelo mucho más complejo? Es una pregunta de coste-beneficio. pero es que no se trata solo de predecir la actividad global. Mira la figura 7. Aquí el reto es recuperar los pesos de conexión, el omega. Es decir, inferir el maldito diagrama de cableado del circuito. Y SOPS lo clava con un R cuadrado de 0,91 con solo 50 ensayos. Eso es leer la mente de la red con poquísima información. De acuerdo. En la inferencia de la conectividad es donde su ventaja parece más clara. Pero ahora quiero llevar la discusión al escenario más realista y desolador de todos. En el cerebro real, nunca registramos todas las neuronas. Siempre faltan piezas del puzzle. ¿Qué pasa entonces? La figura 11 es de una honestidad brutal. Cuando solo observas, digamos, el 30% de las neuronas, el rendimiento de todos los modelos, incluido SOTS, se desploma. El R cuadrado cae en picado de más de 0,9 a un triste 0,2. Es un baño de realidad. Uf. Nos recuerda que ningún algoritmo hace magia. Si no ves las causas, no puedes predecir los efectos. Es un golpe duro, sí. Demuestra que el modelo no es una panacea. Sin embargo, y este es para mí el descubrimiento más importante del artículo, hay que mirar más allá del R cuadrado. La figura 12b revela el verdadero superpoder de SOPS en esta situación de datos incompletos. A ver, El gráfico muestra los pesos que estima el modelo cuando el peso real es 0, o sea, cuando dos neuronas no están conectadas. Los modelos clásicos ven fantasmas por todas partes. Estiman un montón de conexiones muy débiles, pero no nulas. Crea una red densa y enmarañada de falsos positivos. En cambio, la distribución de SOPS está masivamente concentrada en el 0. Vale. O sea que su superpoder no es tanto ver lo que hay, sino estar muy seguro de lo que no hay. Eso cambia la perspectiva por completo. Exactamente. Es mucho mejor identificando la ausencia de conexión. Y esto es crucial, porque en neurociencia es tan importante no inventarse conexiones falsas como encontrar las verdaderas. El resultado es un mapa de la red mucho más disperso, con menos enlaces, algo que sabemos que es biológicamente más realista. Aquí la ventaja no es cuantitativa, es cualitativa. ¿Qué apunte más bueno? Evitar los falsos positivos para no construir castillos en el aire. Esto nos lleva directamente a la prueba definitiva. Los datos de verdad sacados de células ganglionares de la retina de un ratón. El campo de pruebas perfecto. La figura 17 nos muestra que la realidad es un lío. Hay neuronas muy sobredispersas, otras que se portan bien, un popurrí. Y la figura 18 es la prueba de fuego. Mide la verosimilitud logarítmica predictiva, que es una forma elegante de decir qué modelo apuesta mejor sobre lo que va a hacer la neurona en el futuro. Y en la inmensa mayoría de las neuronas reales, SOTS gana. Predice mejor la biología real. Y para cerrar el círculo, quiero centrarme en una comparación que hacen casi al final y que me parece la más reveladora de todas, la que enfrenta a SOTS con el padrino de los métodos bayesianos, el enfoque completo que usa MMC. El método teóricamente perfecto contra el atajo pragmático, ¿no? Suena a combate de boxeo. Y lo es. Y lo fascinante es que el pragmático gana por KO. La figura 15 muestra que SOTS supera al MMC en este problema. Y la figura 16 te explica por qué, y es una lección de humildad para los teóricos.
¿Por qué? El MCMC es hipersensible a las suposiciones previas que le das. Si no lo guías de la mano y le dices por dónde empezar a buscar, se pierde por completo y converge a soluciones absurdas. Vaya. En cambio, el enfoque empírico de SOTS, al aprender esas guías de los propios datos, no solo es órdenes de magnitud más rápido, sino que resulta ser más robusto y fiable. O sea que a veces la pureza teórica es tan frágil que se rompe al tocar la realidad. Y el pragmatismo, aunque sea imperfecto, sobrevive mejor. Exactamente. Es un triunfo de la ingeniería sobre la matemática pura. Demuestra que SOTS no es solo un truco, es una herramienta inteligentemente diseñada para el mundo real, con sus datos sucios y sus problemas complejos. Fantástico. Después de este viaje por las trincheras de la estadística neuronal, si tuviéramos que destilar la esencia de todo esto, ¿con qué nos quedamos? Pues yo diría que el primer punto es el reconocimiento del problema. Modelar la actividad del cerebro es un infierno por la falta de datos y por el comportamiento sobredisperso de las neuronas. Un ruido que los modelos simples ignoran. Segundo, la solución. SOTS es un ejercicio de pragmatismo brillante. Usa un modelo adecuado para el ruido, el binomial negativo, y lo envuelve en un marco bayesiano empírico que lo protege del sobreajuste. Tercero, las pruebas son contundentes. El modelo es más preciso que los estándar y brilla justo en el peor escenario posible, cuando los datos son escasos. No es una herramienta de buen tiempo, es un rompehielos. Cuarto, y para mí el punto clave que ha sacado a la luz. Su verdadera genialidad reside en su capacidad para identificar redes dispersas, para decir, aquí no hay nada, con mucha confianza. Evita los falsos positivos. Y quinto, no es un juguete teórico. La validación con datos reales de la retina y su superioridad en eficiencia y robustez frente a métodos más puros, como el MCMC, lo confirman como una herramienta potente y lista para usar en el campo de batalla de la neurociencia computacional. Perfecto. Y para terminar, como siempre, una idea que nos deja resonando. El artículo sugiere que la eficiencia de este modelo podría permitir su uso en tiempo real, en experimentos de circuito cerrado o para mejorar las interfaces cerebro-máquina. Y eso nos deja flotando una pregunta vertiginosa. Si podemos empezar a leer el código del cerebro con esta precisión y sobre todo con esta velocidad, ¿a qué distancia estamos de empezar a escribir en él de forma coherente y significativa? Es una pregunta tremenda. ¿Cómo cambia la capacidad de entender un lenguaje la futura capacidad de hablarlo? Con esa idea en el aire, lo dejamos por hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.